Bienvenidos y bienvenidas al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Bienvenidas amigos y amigas. Hoy este relato es del señor Ernesto. Nos mandó por correo electrónico y nos cuenta lo siguiente. Él dice que hace unos 10 años, en el 2016, él le pasó esta cosa sobrenatural. Él dice que vive en una comunidad del estado de Morelos. Él decía que todas las mañanas, como a las 5:30 de la mañana, cruzaba por un callejón. El callejón estaba atrás de la parroquia de su comunidad, que decía que era de San Juan. Esto lo hacía desde hace 20 años, decía. Era normal caminar por ahí, pero ese pasillo o este callejón era oscuro y lúgubre, ya que no tenía mucha iluminación. Pero pues él a veces llevaba su lámpara y caminaba por ahí. No había ningún problema, por tantos años sin que iba caminando. Así que dice que en esa fecha, una madrugada, cuando él iba caminando, de repente vio una persona delante de él, como a unos 10 metros, porque el callejón era largo. Entonces no se le hizo extraño, pensó a otra persona más que va a ir a trabajar. Solamente lo veía con cómo iba pasando por el alumbrado público, los pocos focos que había, cómo pasaba la silueta. Él decía, pues ya me adelantó un poco, pero va a tener que salir a la calle principal. Así continuó caminando por un buen rato. Cuando ya iban llegando casi a la salida del callejón, él vio que nunca salió. El último foco nunca vio la sombra. Dijo, ¿cómo es posible esto? No. ¿Dónde se escondería? ¿En una puerta o algo? Pero era raro, ya que el lugar tenía paredes largas y casi no había puertas. Por como era un callejón, casi no habitaba gente por ahí, o no había puertas de salida de las casas. Entonces él prendió su lámpara. Dijo, por si me quiere asaltar o robar, pero pues es un pueblo pequeño y nunca había pasado algo así. Y dijo, ok, voy a cuidarme. Empezó a observar por todos lados, pero lo increíble es que escuchó un sonido, como un silbido así. Él volteó hacia donde y estaba en un techo. Ese hombre ahora estaba en el techo de una casa. No era posible, ya que decía, ¿cómo había saltado hasta ahí? Simplemente él se quedó paralizado y vio cómo ese hombre, así de repente, dio un brinco hacia otro techo a una gran velocidad. Él de verdad dice que en ese momento su corazón empezó a latir muy fuerte por lo que estaba viendo, porque decía, no es posible. ¿Qué es esa cosa? Que empezó a rezar, dice él, y caminó más deprisa, pero ya observando los techos y por todos lados. Dice que llegó a su trabajo ya muy espantado porque pues no sabía, todavía estaba bastante oscuro la calle. El patrón donde él estaba le dijo, ¿qué te pasa? Y le contó la historia. Dijo, no, ¿cómo crees? Tal vez te lo habías imaginado. Él le dijo, no, patrón, de verdad vi a ese ser. Primero pensé que era un hombre, porque lo había adelantado y pasaba por las farolas y se veía su sombra, pero al final de la calle no. Lo vi arriba de un techo y dio un silbido y desapareció, brincó así hacia otros techos, desapareciendo de la vista. Él trató de calmarse, hizo su trabajo, regresó a su casa, le comentó a su familia. Pues nadie le daba crédito a lo que había visto, ¿no? Entonces, pues al siguiente día dijo, ay, tengo que pasar por ahí porque no hay otro modo de ir a mi trabajo. Entonces dice que ya desde ese momento tenía mucho miedo de cruzar por ese callejón de atrás de la iglesia. Así estuvo varios años y ya no pasó nada sobrenatural. Pero en una ocasión escuchó una señora que le había pasado lo mismo que él, pero ya años después, como en el 2025. Se quedó escuchando la plática y la señora era lo mismo que él había pasado, pero nadie le daba una explicación. Pero aquí hay un dato muy importante que nos cuenta en su relato el señor. Dice él
que la señora sí lo vio. Decía que era un hombre delgado, flaco, con una gabardina oscura y que su cara estaba como cubierta con su cabello, que ella simplemente esa madrugada decía que salió, iba caminando por el callejón y de repente lo vio parado en una farola y dio un brinco hacia un techo. Ella dice que se espantó bastante porque dice que todavía le dijo: "Buenos días, señor". Él volteó a verla y dio ese brinco hacia el techo. Dice ella que cayó de espaldas al suelo y ese hombre simplemente dio un chiflido y se desapareció brincando entre los techos. Pero eso ya había pasado más de 10 años, porque el relato del señor dice que a él le ocurrió en el 2016 y a la señora le ha ocurrido en este 2025 del año pasado. Y esa es la historia de ese hombre que dice que es la única vez que ha escuchado a otra persona haber visto a ese sombra, ese ser o ese espíritu, que él nunca ha sabido más de otras historias, pero pues él comenta eso y no sabe realmente qué ha sido. Y ese es el relato del Señor que nos escribió. Espero, amigos y amigas, que haya sido de su agrado este relato y nos vemos muy pronto en otro relato que ustedes mismos me envían. Hasta luego, amigos. Oscar.